Sargento Nora Ghost. Philip observaba con su potente mira telescópica un lugar que le heló la sangre. 6 francotiradores enemigos apostados en los tejados alrededor de la fábrica abandonada, cada uno con la mira apuntando a la general Patricia Walsh, la mujer que rescató a Nora de las calles de El Paso y la convirtió en la tiradora más letal del ejército. Walsh estaba atada a una silla en el patio central del Facto, completamente expuesta mientras los comandantes enemigos se preparaban para difundir su ejecución como una victoria propagandística. A través de su radio, Nora podía oír la cuenta regresiva enemiga. 60 segundos para la muerte del general estadounidense. Le había enseñado a Nora que en combate no hay segundas oportunidades, solo primeros disparos que salvan vidas o las acaban. Ahora Nora tenía 60 segundos para demostrar esa lección, 6 objetivos que eliminar y un mentor que salvar antes de que la mujer que creyó en ella se convirtiera en otra víctima de la guerra. Pero para entender por qué la sargento Nora Phillips arriesgaría todo para salvar al general Walsh, necesitas saber cómo una adolescente problemática del lado equivocado de El Paso se convirtió en una de las francotiradoras más temidas del ejército de los Estados Unidos. Nora Elena Phillips creció en uno de los barrios más peligrosos de El Paso, donde su madre mexicana, María, trabajaba turnos dobles en la cafetería de un hospital, mientras que su padre irlandés, Shaun, bebía de su pensión del ejército de Vietnam. La familia Phillips vivía en un apartamento de 2 habitaciones que olía a desinfectante del uniforme de trabajo de María y a whisky de la rutina nocturna de Shaun. Para cuando Nora tenía 16 años, había aprendido a navegar por los territorios de las pandillas, a evitar a los traficantes de drogas, y lo más importante, a permanecer invisible en un barrio donde la atención significaba problemas. Su camino hacia el ejército comenzó durante su último año cuando los reclutadores visitaron la escuela secundaria de El Paso. Mientras otros estudiantes pasaban junto a las mesas de exhibición, Nora se detuvo en el puesto del ejército y se quedó mirando un póster que mostraba soldados con equipo de combate. No porque le atrajera la vida militar, sino porque reconocía algo en sus ojos que coincidía con lo que veía en el espejo del baño cada mañana. La mirada de quienes habían aprendido a sobrevivir en lugares donde la supervivencia no estaba garantizada. ¿Te interesa servir a tu país?, preguntó el reclutador, un sargento elegante cuya placa decía, Rodríguez. Me interesa salir de El Paso, respondió Nora con sinceridad. Me ayudará el ejército a lograrlo. Rodríguez sonrió, reconociendo la honestidad descaradamente directa de alguien que se había quedado sin opciones. El ejército te ayudará a lograr eso y mucho más. La pregunta es, ¿eres lo suficientemente fuerte para lo que te pediremos a cambio? Nora lo miró directamente a los ojos. Sargento, he sido lo suficientemente fuerte para cosas que no creerías desde que tenía 12 años. 6 meses después, Nora partió a Fort Benning para el entrenamiento básico, cargando con todo lo que poseía en una sola bolsa de lona y dejando atrás a una familia que apenas notó su partida. El entrenamiento básico reveló lo que sus instructores llamaron instintos guerreros naturales. Podía navegar por terrenos complejos como si hubiera nacido en ellos, comprender los sistemas de armas con una intuición innata, y lo más importante, mantener una calma absoluta bajo una presión que dejaba a otros reclutas en pánico. Su puntería batió récords de alcance constantemente. Durante el entrenamiento individual avanzado, se convirtió en experta en todos los sistemas de armas que el ejército le puso en sus manos. Pero lo que realmente la distinguía no era solo su precisión. Era su capacidad para hacer que disparos imposibles parecieran rutinarios, para encontrar soluciones que no estaban en ningún manual y para cumplir misiones que otros soldados ni siquiera podían entender. Su señal de llamada fantasma llegó durante su primer despliegue en Afganistán en 2018, cuando eliminó un objetivo de alto valor desde una posición que las fuerzas enemigas nunca detectaron. El disparo se realizó desde 1200 metros a través de una tormenta de arena a un objetivo visible durante menos de 3 segundos. Tras la misión, su jefe de escuadrón informó, Phillips se movió en esa operación como un fantasma. Objetivo eliminado. Sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado allí.
El apodo se les quedó grabado, y en cuestión de meses, las unidades de operaciones especiales de todo Afganistán conocían a la francotiradora que podía aparecer en cualquier lugar, eliminar cualquier objetivo y desaparecer sin dejar rastro. Pero la vida de Nora cambió para siempre durante su segundo despliegue en Siria en 2019, cuando fue asignada para supervisar una operación de la Fuerza de Tarea Conjunta que se suponía debía ser de recopilación rutinaria de inteligencia. La misión fracasó desde el primer minuto, cuando su equipo de tierra cayó en una compleja emboscada que los dejó acorralados y sufriendo bajas. Fue entonces cuando conoció a la general de brigada Patricia Walsh. Cuando la misión en Siria se sumió en el caos, Walsh fue la oficial superior que tomó la decisión que salvó a toda la unidad de Nora. En lugar de seguir los protocolos del Pentágono, que habrían esperado refuerzos y apoyo aéreo, Walsh autorizó personalmente una extracción inmediata bajo fuego utilizando recursos que técnicamente no estaban bajo su mando. «Sáquenlos de ahí ahora mismo», ordenó Walsh por radio. Su voz, tranquila pero absolutamente segura, era inflexible. «No me importa lo que digan las normas. Esos soldados están muriendo y vamos a salvarlos». La extracción tuvo éxito, pero Walsh enfrentó una investigación formal por excederse en su autoridad y violar los protocolos de mando. Durante la audiencia, le preguntaron por qué había arriesgado su carrera para salvar una unidad que no era su responsabilidad. «Porque alguien tenía que hacerlo», respondió Walsh con sencillez. A veces, hacer lo correcto entra en conflicto con hacerlo autorizado. Cuando eso sucede, uno elige lo correcto y acepta las consecuencias. Nora había estado en la sala de audiencias ese día, citada como testigo para describir la situación táctica. Observó a Walsh enfrentarse a un posible tribunal militar con la misma serena seguridad que había mostrado durante la extracción. Sin dudar en su convicción de que salvar soldados era más importante que seguir las normas. Los cargos finalmente se retiraron cuando la unidad a la que pertenecía Nora, compuesta por 12 soldados, testificó que debían sus vidas a la decisión de Walsh. Pero la disposición de la general a sacrificar su carrera por personas que apenas conocía causó una profunda impresión en la joven francotiradora de El Paso. Después de la audiencia, Walsh se acercó personalmente a Nora. «Señora Phillips», dijo en voz baja, «he leído su hoja de servicio. Tu puntería es excepcional, pero lo más importante es que tu instinto bajo presión es justo lo que este ejército necesita. Te inscribiré en un entrenamiento avanzado de francotirador en Fort Benning, seguido de una asignación al Comando Conjunto de Operaciones Especiales». Nora la miró con incredulidad. «Señora, ¿por qué haría eso? Ni siquiera me conoces». Walsh sonrió levemente. «Sé suficiente. Sé que surgiste de la nada y te convertiste en alguien. Sé que haces milagros bajo presión. Y sé que el ejército necesita gente que entienda que a veces las reglas existen para romperse cuando hay vidas en juego. Señora, ¿y si no soy lo suficientemente buena para operaciones especiales?» «Phillips», dijo Walsh con absoluta convicción, «todavía no eres lo suficientemente buena. Pero lo serás porque me aseguraré de que aproveches todas las oportunidades para convertirte en el soldado que creo que puedes ser». Esa conversación lo cambió todo para Nora. Por primera vez en su vida, alguien con autoridad había visto su potencial en lugar de su pasado. Había visto sus capacidades en lugar de sus limitaciones, había invertido en su futuro en lugar de descartarla. El entrenamiento avanzado de francotirador en Fort Benning llevó a Nora más allá de todos los límites que creía tener. El curso eliminó al 90% de los candidatos, pero no solo sobrevivió, sino que sobresalió. Sus instructores notaron que abordaba disparos imposibles con la tranquila confianza de alguien que nunca había aprendido que ciertas cosas se suponía que eran difíciles. Durante un ejercicio de entrenamiento, eliminó 5 objetivos desde 5 posiciones diferentes en menos de 2 minutos, moviéndose a través de un entorno urbano simulado como humo. Su último disparo lo realizó mientras se desplazaba hacia un objetivo a 800 metros de distancia, en condiciones que deberían haber imposibilitado el fuego preciso. «¿Cómo demonios hiciste ese disparo?»,
preguntó su instructor después. Señor, he estado haciendo disparos difíciles desde los 18 años, respondió Nora. Esta es la primera vez que alguien me da el equipo adecuado para hacerlo. Tras su graduación, Walsh se aseguró personalmente de que Nora fuera asignada al 75º Regimiento de Rangers, donde rápidamente se ganó la reputación de francotiradora legendaria. Sus bajas confirmadas incluyeron algunas de las eliminaciones más difíciles de la historia militar moderna. Pero lo que realmente la distinguió fue su capacidad para operar con total independencia, apareciendo tras las líneas enemigas para eliminar objetivos de alto valor visual que las fuerzas convencionales no podían alcanzar. Durante los 3 años siguientes, Walsh continuó guiando la carrera de Nora, recomendándola para entrenamiento avanzado, asegurándose de que recibiera asignaciones que desarrollaran sus habilidades, y lo más importante, protegiéndola de la burocracia militar, que a veces consideraba a los soldados excepcionales como amenazas al orden establecido. El ejército tiende a aplastar a quienes piensan diferente, explicó Walsh durante una de sus reuniones regulares. Mi trabajo es asegurarme de que no te aplasten antes de que tengas la oportunidad de demostrarles lo que puedes hacer. Nora nunca había experimentado un apoyo como el de Walsh. Habiendo crecido con padres que apenas reconocían su existencia, la inversión del general en su desarrollo fue como descubrir que tenía una familia que nunca supo que existía. Pero su relación se puso a prueba durante el tercer despliegue de Nora en Irak en 2021, cuando se le asignó eliminar un objetivo de alto valor que los informes de inteligencia habían estado rastreando durante meses. El objetivo era un líder terrorista responsable de coordinar ataques contra las fuerzas estadounidenses y su eliminación se consideraba crucial para la estabilidad regional. La misión salió a la perfección hasta que Nora descubrió que el complejo contenía rehenes civiles, mujeres y niños que morirían si disparaba desde su posición prevista. Seguir los estrictos parámetros de la misión habría significado aceptar bajas civiles para eliminar al objetivo. Nora tomó una decisión que violó todos los protocolos tácticos. Se reposicionó para un lugar más peligroso que le permitiría eliminar al objetivo sin arriesgar vidas civiles. El disparo fue exitoso, pero su movimiento no autorizado comprometió su ruta de extracción y casi resultó en su captura. Al regresar a la base, se enfrentó a medidas disciplinarias inmediatas por desobedecer los parámetros de la misión. La audiencia fue brutal, con oficiales cuestionando su juicio, su lealtad y su aptitud para operaciones especiales. Fue entonces cuando el general Walsh intervino de nuevo. Esta soldado cumplió el objetivo de la misión evitando bajas civiles, testificó Walsh a favor de Nora. Demostró exactamente el tipo de valentía moral e innovación táctica que este ejército debería desarrollar, no castigar. General, violó órdenes directas. El oficial que presidía la audiencia señaló, mejoró el resultado de la misión a la vez que defendía los valores estadounidenses, respondió Walsh con firmeza. A veces, los mejores soldados son los que entienden que seguir órdenes no es lo mismo que servir a la patria. La medida disciplinaria se redujo a una reprimenda formal, pero aún más importante, el apoyo de Walsh durante la audiencia consolidó un vínculo entre ellos que trascendió las relaciones militares normales. Nora se dio cuenta de que la general no era solo suya mentora, era lo más cercano a una familia que jamás había conocido. Lo que nos lleva a esa azotea en Faluya, Irak, en marzo de 2022, donde Nora se encontró mirando a través de su mira telescópica a la mujer que había transformado su vida, ahora atada a una silla y rodeada por 6 francotiradores enemigos que se preparaban para ejecutarla. La misión que condujo a la captura de Walsh había sido la recopilación rutinaria de inteligencia, investigando informes sobre una nueva célula terrorista que operaba desde un complejo industrial abandonado. Walsh había insistido en supervisar personalmente la operación, creyendo que la presencia directa del mando garantizaría una coordinación óptima entre múltiples unidades de operaciones especiales. Pero la información de inteligencia era errónea. En lugar de una pequeña célula terrorista, el complejo albergaba un importante centro de operaciones dirigido por Khalil al-Rashid, uno de los terroristas o líderes más buscados en Oriente Medio.
Al-Raseed llevaba meses planeando esta trampa, utilizando información falsa para atraer a oficiales estadounidenses de alto rango a una zona de aniquilación cuidadosamente preparada. Cuando el convoy de Walsh se acercó al complejo, se dirigieron directamente a una sofisticada emboscada en la que participaban más de 40 combatientes bien armados con armas de fuego militar y posiciones defensivas coordinadas. El destacamento de seguridad general luchó valientemente, pero se vio superado en número y armamento desde el inicio del ataque. La propia Walsh fue capturada al negarse a abandonar a los soldados heridos durante el tiroteo. En lugar de evacuar cuando tuvo la oportunidad, permaneció en posición para coordinar la extracción de su equipo de seguridad, y solo aceptó la captura después de asegurarse de que todos los demás soldados estadounidenses fueran rescatados sanos y salvos. 12 horas después, Al-Raseed se preparaba para difundir la ejecución de Walsh como una victoria propagandística, demostrando que incluso los generales estadounidenses eran vulnerables al alcance de su organización. 6 francotiradores profesionales se habían posicionado para garantizar que cualquier intento de rescate resultara en la muerte inmediata del general. Lo que Al-Raseed no sabía era que la sargento Nora Phillips había estado siguiendo la situación desde el momento en que el convoy de Walsh desapareció. Utilizando habilidades que ningún manual enseñaba y equipo que la mayoría de los soldados nunca veía, se había infiltrado en el complejo perímetro y establecido vigilancia en el lugar de la ejecución. A través de su mira telescópica, Nora podía ver cada detalle de la situación táctica. Los 6 francotiradores enemigos estaban posicionados en diferentes tejados, rodeaban el patio de la fábrica, cada uno con una línea de visión clara hacia la posición de Walsh. Eran tiradores profesionales con armas de grado militar, comunicación coordinada y campos de tiro superpuestos diseñados para evitar exactamente lo que Nora estaba a punto de intentar. El alcance al objetivo más cercano era de 400 metros. El más lejano estaba a casi 800 metros. El viento soplaba a 19 kilómetros por hora del noroeste. El sol del atardecer creaba distorsiones térmicas que afectarían la trayectoria de la bala. Y tenía exactamente 60 segundos antes de que comenzara la ejecución. En circunstancias normales, eliminar a 6 francotiradores entrenados en diferentes posiciones antes de que alguno pudiera reaccionar se consideraría imposible. Pero Nora Phillips nunca se había preocupado especialmente por lo que otros consideraban imposible. Había pasado los últimos 4 años entrenándose precisamente para este tipo de escenario bajo la guía de Walsh. El general la había impulsado a desarrollar capacidades que iban más allá del entrenamiento militar estándar para convertirse en el tipo de soldado capaz de cumplir misiones que parecían imposibles porque eran los únicos que se interponían entre el éxito y el fracaso. A veces, Walsh le había dicho durante el entrenamiento, te enfrentarás a situaciones en las que las tácticas convencionales implican la muerte de personas buenas. Cuando eso sucede, hay que estar preparado para intentar cosas que nadie cree que se puedan hacer. Ahora, al ver a Walsh enfrentarse a la ejecución mientras 6 francotiradores enemigos se preparaban para impedir cualquier intento de rescate, Nora se dio cuenta de que este era exactamente el momento para el que Walsh la había estado preparando. Empezó estudiando cada objetivo a través de su mira telescópica, calculando la deriva del viento, la distancia y la elevación para 6 disparos diferentes. Su rifle era un sistema M24 hecho a medida con munición de competición que había cargado personalmente, asegurando una consistencia perfecta en cada disparo. Objetivo 1. Azotea noroeste, 427 metros, exposición moderada al viento. Objetivo 2. Azotea noreste, 523 metros, refugio parcial contra el viento. Objetivo 3. Posición este, 634 metros, plataforma elevada. Objetivo 4. Azotea sureste, 710 metros, alcance máximo. Objetivo 5. Posición sur, 445 metros, distorsión térmica. Objetivo 6. Azotea oeste, 388 metros, objetivo más cercano. El plan de Nora era simple en concepto, pero casi imposible en ejecución.
Eliminar los 6 objetivos en secuencia antes de que ninguno de ellos pudiera reaccionar, disparar o alertar a los demás. Tendría que tener en cuenta las diferentes distancias, las condiciones del viento y los cambios de altitud, manteniendo una precisión perfecta bajo la máxima presión. La cuenta regresiva en su auricular llegó a 30 segundos. Nora controló su respiración, sintiendo como su corazón se desaceleraba al ritmo que la había hecho legendaria en las comunidades de operaciones especiales. Su primer objetivo era el más cercano, la posición en la azotea oeste que representaba la amenaza más inmediata para Walls. 25 segundos. A través de su mira, pudo ver al francotirador enemigo ajustando su posición, preparándose para el disparo de ejecución. Era un profesional, metódico en sus movimientos, confiado en su capacidad para evitar cualquier intento de rescate. No tenía ni idea de que la muerte ya lo seguía a 388 metros de distancia, 20 segundos, ni de que su punto de mira se fijaba en la cabeza del objetivo con precisión mecánica. Exhaló la mitad del aliento y lo contuvo, sintiendo la perfecta quietud que precedía a cada disparo que importaba. 15 segundos, su dedo comenzó a presionar el gatillo con la consistencia gradual que separaba a los tiradores expertos de todos los demás. El rifle se sentía como una extensión de su voluntad, perfectamente equilibrado y absolutamente confiable. 10 segundos. El primer disparo resonó en la distancia como un trueno. A 388 metros, la bala tardó menos de medio segundo en alcanzar su objetivo. El francotirador enemigo echó la cabeza hacia atrás y se desplomó tras su posición sin hacer ruido. Quedaban 5 objetivos, 55 segundos hasta que los francotiradores de refuerzo investigaran. Nora se centró en el objetivo 2, en la azotea noreste, a 523 metros de distancia. El francotirador enemigo estaba concentrado en la posición de Walls y no se había percatado de la eliminación de su colega. A través de su mira, pudo verlo haciendo los últimos ajustes a su rifle. Su segundo disparo lo eliminó antes de que pudiera completar su secuencia de puntería. Quedaban 4 objetivos. 50 segundos. El objetivo 3 era el más difícil hasta el momento. A 634 metros de distancia, en una plataforma elevada, la distorsión térmica afectaba la trayectoria de la bala. Nora compensó el destello de calor y la deriva del viento, fijando la mira en un objetivo apenas visible en su mira. El tercer disparo fue perfecto. Un impacto en el centro de la masa derribó al francotirador enemigo al instante. Quedaban 3 objetivos, 45 segundos. La azotea sureste albergaba el objetivo 4 a 710 m, el alcance máximo para su sistema de fusil en estas condiciones. Este era el tipo de disparo que diferenciaba a los francotiradores legendarios de los simplemente excelentes. La velocidad del viento, la diferencia de elevación, los efectos térmicos y el movimiento del objetivo debían calcularse en tiempo real. El cuarto disparo de Nora recorrió casi 3/4 de milla antes de encontrar su objetivo. Otro impacto perfecto. 2 objetivos restantes, 40 segundos. El objetivo 5 en la posición sur estaba a 445 metros de distancia, pero parcialmente oculto tras barreras de hormigón. Nora solo podía ver su cabeza y hombros a través de su mira telescópica. El margen de error se medía en pulgadas. Su quinto disparo fue de precisión quirúrgica, eliminando al objetivo a través del estrecho hueco en su cobertura. Un objetivo restante. 35 segundos. El último francotirador enemigo estaba en la posición este, a 634 metros de distancia. Cuando Nora se giró para apuntarle, se dio cuenta de que él había notado que la comunicación con sus compañeros se había interrumpido. Miraba a su alrededor tratando de entender por qué nadie respondía a sus llamadas de radio. A través de su mira telescópica, pudo ver confusión en Su rostro se ensombreció al comprender que algo había salido catastróficamente mal. Empezó a alejar su rifle de la posición de Walls, buscando la amenaza que había eliminado a todo su equipo. Pero llegó 30 segundos tarde. El sexto disparo de Nora puso fin a su búsqueda para siempre.
Tiempo total transcurrido, 28 segundos. 6 objetivos, 6 disparos, 6 bajas. El patio de la fábrica quedó en silencio, salvo por la voz de Walls que se oía a lo lejos. Quienquiera que haya hecho eso, soy el general Walls. Zona segura para la extracción. Nora activó su radio con una voz que transmitía 4 años de gratitud, respeto y amor por la mujer que había transformado su vida. General, soy Ghost, que viene a traerlo a casa. 20 minutos después, Nora llegó a la posición de Walls y cortó sus ataduras con manos perfectamente firmes a pesar de haber completado la secuencia de disparos más difícil de la historia militar moderna. Phillips, dijo Walls mientras las cuerdas caían. ¿Cómo demonios eliminaste a 6 francotiradores en menos de 30 segundos? Señora, usted me enseñó que cuando hay vidas en juego, es imposible. Es solo otra palabra para algo que nadie se ha esforzado lo suficiente por lograr. Walls sonrió, la primera sonrisa genuina que Nora le había visto en meses. Te enseñé muchas cosas, pero nunca te enseñé a hacer tiros así. No, señora. No me enseñaste a disparar, pero me enseñaste por qué disparar importa. Me enseñaste que a veces una persona tiene que hacer cosas que parecen imposibles porque las personas buenas necesitan protección. Mientras se dirigían al punto de extracción, Walls hizo la pregunta que la había estado molestando desde el rescate. Nora, ¿cómo supiste siquiera que estaba aquí? Esta era una operación clasificada con mínima notificación al personal. Nora miró a la mujer que la había sacado de las calles de El Paso y la había convertido en algo que nunca creyó posible. Señora, he estado siguiendo sus misiones durante 4 años. No oficialmente, solo personalmente, porque alguien necesita vigilar a la persona que vigila a todos los demás. Phillips, eso no forma parte de la descripción de su trabajo. Respetuosamente, general, lo incluyó en mi descripción de trabajo el día que decidió invertir en un chico de El Paso que no tenía es un asunto llevar este uniforme. Me protegiste cuando lo necesité. Ahora te protejo a ti. Walls guardó silencio un momento, comprendiendo por primera vez la profunda lealtad que se había ganado durante 4 años de mentoría y apoyo. Sabes, Phillips, cuando te recomendé para el entrenamiento avanzado, pensé que estaba formando a una francotiradora. No me di cuenta de que estaba creando un ángel guardián. 3 semanas después, la sargento Nora Phillips recibió la Estrella de Plata por su extraordinario heroísmo en acción contra las fuerzas enemigas. La condecoración decía, por su valentía en acción durante las operaciones de combate en Irak, la excepcional puntería y brillantez táctica de la sargento Phillips resultaron en el rescate exitoso de un oficial militar de alto rango y en la eliminación de una importante amenaza terrorista. Pero la medalla que más le importaba a Nora provenía personalmente del general Walls. Una simple condecoración de unidad que decía, por demostrar que los mejores soldados son los que entienden que algunas cosas son más importantes que seguir órdenes. Durante la ceremonia de premiación, Walls se acercó a Nora en privado. Phillips, tengo una pregunta para ti. ¿Qué te hizo decidir arriesgarlo todo para salvarme? Podrías haber seguido los protocolos, esperado refuerzos, hecho todo al pie de la letra. Nora consideró la pregunta seriamente. Señora, hace 4 años me dijo que a veces hacer lo correcto entra en conflicto con hacer lo autorizado. Cuando eso sucede, uno elige lo correcto y acepta las consecuencias. Hablaba de salvar soldados bajo fuego enemigo, no de violar los protocolos militares para rescatar a los comandantes. General, me salvaste cuando era solo un chico más del lado equivocado de El Paso, sin futuro ni esperanza. Viste algo en mí que yo no veía en mí misma. Invertiste en mí cuando nadie más se arriesgaba. Nora hizo una pausa, tratando de encontrar palabras para sentimientos que no se traducían fácilmente al lenguaje militar. Señora, no solo me entrenó para ser un mejor soldado. Me enseñó lo que significa ser una mejor persona. Me enseñaste que la lealtad es mutua, que el liderazgo significa proteger a quienes te siguen y que a veces la misión más importante es la que nadie te ordena completar. Walls sonrió,
reconociendo sus propias palabras y valores reflejados en el joven soldado al que había guiado. Phillips, ¿qué planeas hacer cuando termine este despliegue? Lo que usted recomiende, señora. Nunca me has guiado mal. Te recomiendo para la Academia de Sargentos Mayores, seguida de una asignación al Comando de Operaciones Especiales como instructora. El ejército necesita personas que puedan enseñar a la próxima generación que seguir órdenes no es lo mismo que servir a la patria. Señora, intenta convertirme en usted. Walsh rió. No, Phillips. Intento ayudarte a convertirte en la versión de ti misma que vi hace 4 años cuando eras solo una niña con potencial. El ejército necesita líderes que entiendan que hay cosas más importantes que las normas, que lo arriesguen todo para proteger a quienes confían en ellos. 6 meses después, Nora recibió órdenes de presentarse en la Academia de Sargentos Mayores del Ejército de los Estados Unidos en Fort Bliss, Texas, a menos de 80 kilómetros del barrio de El Paso, donde creció creyendo que no tenía futuro. En su última noche antes de partir de Irak, se sentó en su cuartel a escribir una carta al general Walsh, intentando expresar lo que los últimos 4 años habían significado para ella. General, escribió, me sacaste de las calles y me diste un propósito. Me mostraste que el liderazgo no se trata de rango ni autoridad. Se trata de cuidar a las personas que confían en ti con sus vidas. Me enseñaste que las batallas más importantes a menudo las libran personas que nunca reciben reconocimiento y que a veces la mayor victoria es traer a todos a casa con vida. Sé que nunca podré recompensarte lo que has hecho por mí. Pero puedo prometerte esto. Cada soldado que entreno, cada misión que completo, cada vez que decido hacer lo correcto en lugar de lo fácil, honraré las lecciones que me enseñaste. No solo me convertiste en una mejor soldado. Me convertiste en alguien que entiende que una gran habilidad conlleva una gran responsabilidad y que a veces una persona realmente puede marcar la diferencia si está dispuesta a arriesgarse cuando más importa. La historia de lo que sucedió ese día en Faluya se volvió legendaria dentro de las comunidades de operaciones especiales. Pero Nora nunca buscó reconocimiento por sus acciones. Continuó sirviendo con la misma profesionalidad discreta que había definido toda su carrera militar, aceptando los desafíos más peligrosos. Asignaciones y demostrando constantemente que a veces lo imposible es solo otra palabra para lo necesario. Porque para la sargento Nora Ghost Phillips, proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos no era solo su misión. Era su forma de honrar a la mujer que le había demostrado que la fe de una persona en otra podía cambiarlo todo. Cuando el general Walsh arriesgó su carrera para salvar una unidad que no era su responsabilidad, demostró que a veces el liderazgo significa arriesgarlo todo para proteger a quienes confían en ti. Cuando Nora eliminó a 6 francotiradores enemigos para salvar al general que la había guiado, demostró que la lealtad y la gratitud pueden motivar a la gente común a lograr cosas extraordinarias. Al final, la lección más importante no fue sobre puntería, táctica o estrategia militar. Se trató de comprender que quienes nos impulsan merecen nuestra protección a cambio, y que a veces el mayor honor es ser la persona con la que otros pueden contar cuando todo lo demás falla. Para Nora Phillips, ese día en Faluya no se trató solo de acertar 6 tiros imposibles bajo máxima presión. Se trató de demostrar la fe que el general Walsh había depositado en un chico con problemas de El Paso. Había sido justificado, y que a veces la mejor manera de honrar a tus mentores es convertirte en alguien digno de su inversión. Algunas deudas nunca se pueden pagar por completo, pero sí se pueden honrar mediante una vida dedicada a los valores y principios que representan tus mentores. Para Nora, salvar al general Walsh no fue solo una misión de rescate. Fue cerrar un círculo que comenzó 4 años antes, cuando Walsh decidió invertir en su potencial. Y a veces así es el verdadero liderazgo, crear personas que lo arriesgarán todo para proteger los valores que les enseñaste, que intentarán lo imposible porque les demostraste que era necesario y que honrarán tu fe en ellas convirtiéndose en el tipo de persona que nunca decepciona a las buenas personas. En un mundo donde la lealtad a menudo es solo una palabra, Nora Phillips demostró que, para algunas personas,
La lealtad es una forma de vida que puede motivar 6 tiros perfectos bajo una presión insoportable. Porque a veces eso es lo que se necesita para proteger a quienes te hicieron quien eres. Gracias por ver el video. Si te gusta este video, puedes suscribirte para ver más historias increíbles como esta.